¿Cuál es la cosa más descabellada que alguien te ha dicho mientras estabas pasando por un momento difícil? Le dije a mi amigo que había estado durmiendo en mi coche durante el último mes. Luego procedió a contarme lo bueno que iba a estar su día de Acción de Gracias. Tenía mi perro en ese momento y recuerdo ir a comprar comida, manejar hasta un parque y sentarme ahí durante 2 horas comiendo una cena de Acción de Gracias con mi perro. Al menos estabas en buena compañía. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. No tenía a nadie con quien ir, así que para Acción de Gracias pedí un Uber, hace más de 10 años, y al azar le pregunté al conductor si quería algo de comida gratis. Finalmente cedió y fue el día de Acción de Gracias más raro y memorable de mi vida adulta hasta ahora. Quiero decir, al principio se hizo el difícil de cómo. No tienes que hacer eso, pero cuando le pregunté, ¿estás seguro? También voy a necesitar que me lleves a casa, dijo. Supongo que tengo bastante hambre. Un profesor de matemáticas exigiendo saber por qué había reprobado un examen tan mal frente a todos los estudiantes cuando no había estado en la escuela para aprender esa materia particular del examen porque mi papá había muerto habiendo estado ausente 2 semanas antes. Y lo que es peor, él lo sabía. Vaya que se las vio con mi mamá y el director. Lamento que ese tipo haya sido tan idiota. Yo tuve lo contrario. Mi papá estaba en el hospital después de un infarto. Había estado despierto toda la noche, pero aún así fui a la escuela. Me quedé dormido en clase y los otros niños empezaron a burlarse de mí. Simplemente me levanté y salí. Me senté junto a la puerta hasta que sonó el timbre. Cuando terminó la clase la mayoría se disculpó conmigo al salir. Algunos dijeron que nunca habían visto a alguien tan enojado y que los regañó como se debe. Ni siquiera sabía que alguien lo sabía, pero aparentemente mi mamá había llamado a la escuela. Me alegra que lo hayan regañado. Estuve en el hospital durante meses cuando tenía 7 años por una cirugía de riñón. Mi maestra vino personalmente al hospital con una pila enorme de papeles y un examen y me dijo que si pasaba el examen tiraría todo ese trabajo y no tendría que hacerlo. Recién ahora me doy cuenta de que probablemente me dio un examen realmente fácil a propósito. Cuando mi mamá estaba luchando contra su cáncer, el esposo de su mejor amiga, un pastor, siguió viniendo a orar con ella. Siguió diciéndole que su fe la salvaría, y que todo lo que tenía que hacer era creer. Cuando se hizo obvio que estaba empeorando, no mejorando, empezó a regañarla y culparla por no amar lo suficiente a Cristo. Murió jodidamente aterrada de que se iba a ir al infierno. Al cagajo la religión. Eso me recuerda, cuando mi hija de 18 meses recibió su diagnóstico de cáncer, las enfermeras me dijeron que era Dios poniéndome a prueba ya que mi fe se había desvanecido. Todo lo que necesitaba era oración. También tuve una enfermera de salud que tenía 30 años de experiencia trabajando en el pabellón de cáncer infantil que preguntó si tal vez dejé de amamantar muy temprano y causé el cáncer de mi hija. Desconcertante. Que mi niño pequeño tenga cáncer no haría la fe más fuerte. Prueba rara, Dios. Como alguien que está activo en la comunidad de cáncer pediátrico, veo que va de cualquier manera. Algunos se apoyan más en su fe, y otros empiezan a cuestionarla o incluso la dejan completamente, pero que otras personas traten de decirte hacia qué lado inclinarte es horrible. Todavía tienes que cuidarnos y cocinar para nosotros. Mi difunta mamá dijo eso después de que perdió un bebé a las 14 semanas en julio de 2006. ¿Tu mamá no era capaz de cocinar para ella misma? Algunas personas son tan consentidas. No, me obligaron. Supongo que todos sabemos quién va a ir al hogar de ancianos. Cuando tenía alrededor de 15 años, y aún iba a la iglesia evangélica de mis padres, mis compañeros en el grupo juvenil llegaron a saber de mi extensa historia de abuso sexual infantil. 2 chicas estaban cegadoramente celosas. Me dijeron que deseaban tener un testimonio tan hermoso para compartir cuando se bautizaran, que Jesús lo había arreglado todo, y ahora yo conseguía atención por tener un pasado tan dramático y ellas no. Realmente no las culpo, el bautismo era la única vez real que las adolescentes tenían voz en la iglesia. Tenías un minuto en el micrófono antes de que te sumergieran LOL y si te crían así, es el momento más romántico y dramático de tu vida. Pero vaya que dolió escuchar eso en ese momento. Una vez tuve una chica que me dijo, a veces siento celos de que tengas trauma porque te hace más interesante y mi vida ha sido demasiado buena. Chica. Eso realmente se lleva la palma y muestra qué completa idiota es. Encabeza mi lista fácilmente. Sentado en una lista de espera durante aproximadamente un año después de haber tenido un pequeño infarto, voy a un doctor para hablar sobre por qué mi pecho y corazón aún duelen, y que constantemente me siento como si hubiera trabajado un turno de 18 horas sin importar cuánto descanse, y tiene el descaro de decirme, solo tienes que esforzarte un poco más, ¿está bien? Algunos doctores sí que tienen la audacia de decir algo así. Tengo que darle algo de crédito.
No sabía que estaba trabajando días de 20 horas. Aún así, es algo impresionantemente denso de decir. Bueno, no estarías deprimido si fueras mejor cristiano y confiaras más en Dios. Tenía 12 años, por cierto. También ya no soy religioso. Este me enfurece. Vivo en el cinturón bíblico, no crecí aquí, y este parece ser su recurso. Cualquiera escucha sobre depresión o no necesitas medicación, necesitas a Jesús. No, en realidad realmente necesito ser ok y un montón de terapia. Lidiar con la vida sin ayuda con depresión se verá escondidamente estúpido y solo termina en miseria. Mi gato de 16 años se estaba muriendo. Lo llevé al veterinario en medio de la noche, y esencialmente me dieron la opción de sacrificarlo entonces o llevármelo a casa con otros analgésicos. Decidí llevármelo a casa porque también era el gato de mi mamá, y pensé que era insensible tomar esa decisión sin ella. Cuando llegamos a casa me regañó por no hacerlo ahí mismo, que solo me importa su dinero, y vivir de gorra para que ella pague la cuenta del veterinario. Me dijo que no me importa un cagajo él ni nadie más que yo mismo y que está harta de mí. Lo extraño todos los días. Lo tuve desde que era un bebé, y durante la mayor parte de su vida durmió a los pies de mi cama. Todavía duermo con las piernas encogidas por costumbre. Eso fue muy cruel de su parte. Apuesto a que cuando sea hora de que ella vaya al hogar de ancianos puedes decirle lo mismo. Ex amiga, cuando mi hija murió horas después de haber nacido. No sé por qué estás tan molesto. Ella realmente no era una persona. Algunos pensamientos deberían quedarse como pensamientos internos. Decir eso fue muy insensible de su parte. Una semana después de que murió mi hijo, un conocido dijo, olvídate de él. Por desgracia, Estados Unidos engendra sociópatas. No, la gente nunca olvida cuando murió su hijo. Mi pareja era muy amigo de alguien desde la secundaria hasta la universidad. Ese amigo tuvo una muerte repentina e inesperada. Hasta el día de hoy, aún hace visitas intencionales a la familia de su amigo para hablar de él. La casa de la familia está decorada con el color favorito de su hijo, su flor favorita, y su habitación sigue intacta. Es significativamente más difícil superar la muerte de tu hijo, y la gente no se da cuenta de eso. Presumir sobre lo genial que está yendo su vida segundos después de decirles lo mal que está yendo la mía. Casi como un escenario de restregármelo en la cara. Estaba luchando en múltiples frentes, con vivienda, finanzas, y con una relación muy tóxica. Mi hermana llamó y se quejó de que sus suegros solo están llevando a uno de sus hijos en un viaje con ellos. Así que ella misma tiene que llevar al otro a Disneylandia por una semana en el verano. Está muy dolida por sus suegros insensibles. Traté de ignorarlo, pero exigió una respuesta. Escribí, tus suegros están llevando a tu hijo en un viaje de lujo. Tienes los medios para tomarte una semana libre, y llevar a tu otro hijo en otro viaje de lujo. No veo dónde está el problema. Estaba furiosa, por supuesto. La falta de sensibilidad puede ser verdaderamente incomprensible. Hace unos años después de que perdí mi trabajo, y estaba hablando con mi suegra sobre esto por teléfono, terminó la llamada con tengo que irme. Los diseñadores de interiores están aquí para discutir las renovaciones que estamos haciendo a nuestra casa del río. ¡Qué emocionante! Tengo múltiples problemas de salud mental y son tan severos que estoy discapacitado. Y alguien me dijo que deseaba que tuviera cáncer para tener algo serio, y con suerte me callara para siempre. Dios santo, lo siento mucho, esa persona es horrible. Dolió muy mal cuando lo dijeron. Tuve que trabajar en terapia para superarlo. Me di cuenta de que la gente podía ser genuinamente despiadada. Las paredes de mi antiguo apartamento estaban tan dañadas por el agua, y contaminadas con moho que terminé en el hospital con problemas respiratorios incas que han causado daño permanente. Mis gatos se enfermaron de manera aterradora también, y uno de ellos casi muere. Tuve que encontrar un nuevo apartamento, tirar casi todo lo que poseía, muebles, reliquias familiares, notas de seres queridos que ya no están, etc. Y limpiar minuciosamente cada centímetro de lo que podía limpiar y llevarme conmigo, o traerían las esporas de moho con ellos. Lo que no podía soportar tirar pero no podía limpiar, lo tengo encerrado en contenedores de almacenamiento herméticos en el sótano. Tomó semanas de trabajo agotador mientras aún estaba extremadamente enferma. Trabajo que tuve que hacer principalmente sola para no enfermar a nadie más, y agotó mis ahorros. Perdí más de 30 libras porque tosía hasta vomitar. Mientras esto estaba pasando, me dijeron que podría perder mi trabajo, muy especializado, debido a recortes presupuestarios. Descubrí que tengo síndrome de Ehlers-Danlos. Tuve que averiguarlo yo misma mientras estaba enferma porque mis doctores no me escuchaban, y lo confirmé en abril con un especialista. Mi novio me dejó, y casi perdí a uno de mis mejores amigos por suicidio. Cuando traté de expresar lo estresantes que fueron esos meses, una colega respondió con, sí, pero, ¿no te sentiste mucho mejor, tirando toda esa basura no deseada? No parecía poder hacerle entender que no era una limpieza de primavera.
En caso de que alguien quiera saber cómo resultaron las cosas, he estado en el nuevo lugar por unos meses ahora, y mis gatos están más sanos. Me estoy recuperando lentamente. Mi trabajo está seguro por al menos un año más, y mi amigo está bien. También finalmente salí de la negación de que mi exnovio era abusivo y sexualmente coercitivo, así que dejarme resultó ser lo más amable que pudo haber hecho, y soy más feliz y menos ansiosa sin él. También estoy tomando acción legal contra mi antiguo arrendador y escribiendo un libro sobre todo esto. Voy al doctor y le estoy contando todo sobre lo deprimida que estoy y que quiero morir. Estoy en el punto donde cada día es miseria, y mi esposo está profundamente preocupado de que vaya a actuar según mis pensamientos. Él dice, ¿por qué no intentas irte de vacaciones? Creo que en ese punto estaba lista para no solo matarme a mí misma sino también a él. ¿Cómo piensan los profesionales que esto es un buen consejo? Me pasó lo mismo. Un terapeuta al que fui cuando estaba en mi punto más bajo, profunda en mi anorexia, socialmente aislada, incapaz de hacer nada. Y su consejo fue organizar una fiesta en mi casa e invitar a todos mis amigos de la escuela, a ir de voluntaria. Hermano, ni siquiera puedo ducharme. Qué vergüenza de profesionales. Necesitan hacerlo mejor. Espero que hayas encontrado a alguien mejor que pudiera ayudarte. Y me alegra que sigas aquí. Así que estaba pasando por una mala racha, ¿verdad? Como, todo se sentía como si se estuviera desmoronando. Y esta persona, no voy a decir nombres, pero ya conoces el tipo, se me acerca, totalmente serio, y dice, bueno, tal vez esto está pasando para enseñarte paciencia. Como, ¿qué? Hermano, no necesito una lección de vida ahora mismo, necesito una siesta y una pizza. Al menos ahora están en un lugar mejor. Siempre será lo más descabellado para mí. Mi hermano y su novia quedaron embarazados cuando tenían 16 años. Aunque todos estaban sorprendidos por la noticia, nuestra familia la acogió con nosotros y los apoyó al 100%. Yo tenía 10 años y era el menor, así que estaba muy emocionado de tener un bebecito alrededor. Cuando la novia tenía 7 meses de embarazo, alguien se pasó un semáforo en rojo y la golpeó de lado. Ella estaba físicamente bien, pero el impacto lastimó a mi sobrino en el vientre. Estuvo viva por una hora después de nacer. Afortunadamente mi hermano y su novia pudieron cargarlo antes de que falleciera. Fue devastador para nuestra familia. Recuerdo el funeral y ver a mi papá sosteniendo a mi hermano mientras lloraba tan fuerte que casi se colapsaba sobre el ataúd más pequeño que he visto jamás. ¿Sabes lo que seguía escuchando de la gente? Dios obra de maneras misteriosas. Este era el plan de Dios. Esto pasó por una razón. Imagina a un niño de 10 años escuchando todo esto. Aquí fue cuando empezó mi duda en la religión. Mi papá ya era ateo, sí que entendió mi duda. Recuerdo preguntarle por qué Dios querría que un bebé muriera. Me dijo que no escuchara a esa gente. Sé que habría sido difícil para mi hermano y su novia cuidar a un bebé, pero mi lado de la familia estaba ahí para ellos al 100%, y habríamos asegurado que ese bebé tuviera todo lo que necesitaba. Han pasado 24 años y aún duele pensar en eso. Afortunadamente siguieron adelante y tuvieron 2 niños más, pero desafortunadamente mi hermano tuvo muchos problemas de salud mental, y se metió muy mal en las drogas y murió en 2019. Mi hija murió 5 horas después de nacer 7 semanas antes. Escuchar que está en un lugar mejor o tal vez es lo que Dios quería siempre me parece descabellado. Contarle a la gente sobre una relación abusiva, y que respondan con una historia personal de alguien que conocen que murió por violencia doméstica. Este suena como si trataran de decirte, tal vez un poco torpemente, que dejaras a dicha pareja. A veces no es lo que dicen sino lo ensordecedor que es el silencio o no notar que estoy luchando. Sé de lo que estás hablando. Decirle a la gente que no estás bien, y solo te miran y no dicen nada. Una de las personas más compasivas, a quien nunca le dije por lo que estaba pasando, siempre me miraba a los ojos después de que le decía que estaba bien, estaba mintiendo, y me decía cada vez que me veía, va a mejorar. Aprecio que viera a través de mí, y reconociera por lo que estaba pasando sin hacerme hablar de eso. Tengo una familia que era tanto física como emocionalmente abusiva cuando era niño, y ahora solo se queda con lo último, porque francamente son muy viejos para hacer algo demasiado físico. Un ejemplo sería cuando mi padre comenzó a bofetearme en la sala de emergencias porque estaba convencido de que estaba fingiendo mis síntomas para humillarlo. Resultó que tenía una úlcera estomacal. A los 7 años, tenía un amigo que siempre fue muy desdeñoso de esto, y me dijo repetidamente que probablemente lo estaba percibiendo como mucho peor de lo que realmente era porque estoy muy occidentalizado. Hasta que una noche este amigo escuchó una discusión con mi madre por teléfono y me dijo que finalmente me creía, pero, en su defensa, quería ser el que tuviera la peor familia. Así que estuviste desestimando mi dolor por años porque estabas jugando las Olimpiadas de la opresión con mis experiencias. Lo peor fue que siempre estaba disponible cuando necesitaban un oído comprensivo y nunca desestimé nada.
Y la discusión con mi mamá realmente no fue tan mala, ni siquiera la pondría en el 40% superior de las peores discusiones. La mía fue que cuando la mascota que había tenido por 10 años falleció, lo más común que escuché de otras personas fue: ¿cuándo vas a conseguir otra? Si el que pregunta se divorció en viudo, tendrías la oportunidad de decir la respuesta más divertida de todos los tiempos. Le conté a mi papá sobre lo volátil y abusivo que era mi esposo, y me dijo que no había nada mejor por ahí. Eso dice mucho sobre tu padre, la verdad. Mi mamá estaba muerta en la habitación de al lado, yo fui quien la encontró, había tratado, sin éxito, de hacer RCP, hay paramédicos, policía, etc. Mi camisón está cubierto de sangre. Un vecino entra a nuestra casa, sin invitación, y me dice: necesitas vestirte, llegarás tarde a la escuela. Dios mío. Odio eso por ti. La audacia e insensibilidad de ese comentario me vuela la mente. Tenía 12 años. Mi hermana menor también estaba ahí. Ella me miró. Yo la miré a ella. Y ambas ignoramos al tipo. Se fue. Sin ofrecer ayuda, sin un lo siento, sin nada. Ahora, como adulta, pienso qué cosa tan horrible debe ser estar tan cerrado que ni siquiera dos niñas pequeñas y una mamá muerta pueden atravesar eso. Mi madre acababa de salir de la UCI después de un derrame cerebral y caída por las escaleras. Mientras el doctor estaba repasando mis heridas, ella lo interrumpió para exclamar que ella también se había fracturado el cráneo. Tan desesperada por atención. Sí, tiene un trastorno de personalidad. La eché después de eso. Oh, tengo toda una serie de cosas jodidas que mi propia madre dijo durante una época realmente oscura. Todo esto comenzó con un intento de suicidarme mientras estaba en servicio activo a 1200 millas de distancia de mi estado natal. Llamaron a mi madre, familiar más cercano, le dijeron lo que había pasado y aparentemente su primera pregunta ¿fue superficial? No es mi primer pensamiento cuando alguien que amo está en el hospital por algo así, pero qué sé yo. Luego le informaron que estaba en custodia involuntaria, y no sería liberada a menos que fuera bajo la custodia de un familiar. Mi unidad organizó y pagó para que volara. Ella perdió el jodido vuelo. Ni siquiera se molestó en llamar a mi trabajador social y decir qué había pasado. Simplemente se fue a casa. No fue hasta que el avión se suponía que aterrizara que dijeron: ¿dónde cagajo está? Y la llamaron y ahí fue cuando dijo lo que había pasado y comentó que no era gran cosa. La pusieron en otro vuelo al día siguiente. Fui liberada con la condición de ir a una instalación especializada para pacientes internos en Nueva Orleans para trauma severo. Trató de convencerme de que realmente no necesitaba ir, y trató de decirle eso mismo a mi doctor y unidad, que todo lo que realmente necesitaba era salir y volver a casa. Alerta de spoiler, eso era lo último que necesitaba. Los doctores y la unidad no estuvieron de acuerdo. Lo hicieron menos que opcional y fui. Ella a regañadientes acordó cuidar a mi hija de 4 años mientras recibía tratamiento, y solo porque me ofrecía pagarle lo que siempre habría hecho ya que es mi hija. La cantidad siempre me pareció rara. Soy de Wisconsin rural, $400 al mes para alimentar y alojar a una niña de 4 años es un montón de dinero en esas partes, eso llega muy lejos. Cuando la llamé 3 semanas después diciendo que no me estaban liberando, empezó a quejarse de que solo había acordado cuidar a mi hija por 2 semanas, no más tiempo. Resulta que durante este tiempo también estaba cuidando a mi sobrino porque mi hermana adicta estaba en la cárcel una vez más. Por supuesto mi hermana no tuvo que pagar por su propio hijo, y resulta que el dinero que yo estaba pagando también se usaba para mantener a mi sobrino, por eso se pidieron $400, a lo que mi madre dijo que no tenía derecho a quejarme ya que me estaba haciendo un favor. Mi trauma severo que cambió mi vida está directamente relacionado con sus opciones de vida absolutamente asquerosas y pésimas durante mi infancia. Suena como que tu unidad te respaldó cuando tu mamá no lo hizo. He visto a algunas personas en mi vida, mi papá incluido, irse al ejército para escapar de una vida hogareña de mierda. O eso o el clero, porque me dio este. Lamento mucho que no fuera la mamá que necesitabas. Espero que las cosas estén mucho mejor ahora, y que tú y tu hija estén prosperando. Le dije a mi primo mayor que probablemente estaba deprimido. Me dijo: ¿en serio? Solo voy a comer helado y ver televisión por las próximas 6 horas. Pensé que era tonto porque no puedo hacer nada con mi vida. Aquí estoy un año después, siguiendo su consejo. Lo vi como descabellado al principio, ahora lentamente me estoy rindiendo a eso. Envíen ayuda. Si la televisión y el helado funcionan, entonces nunca tuviste depresión. La televisión y el helado funcionan por la duración del helado. Luego es de vuelta a la línea base. Acababa de salir del hospital y mi amigo de 12 años se dio vuelta y básicamente dijo: necesitas recomponerte. Tuve un amigo que fue agredido sexualmente. Y otro amigo que tengo tiene cáncer. Tus problemas no son tan malos. Nunca bloqueé a alguien tan rápido en mi vida.
Mostraron sus verdaderos colores. Me alegra que ya no estén en tu vida. 2 abortos espontáneos en 3 meses. Al menos aún no eran bebés reales. Me lo dijeron algunos pro vida acérrimos. Mi papá, y único padre, murió cuando tenía 11 años. Mi escuela era bastante pequeña y todos se enteraron mientras estaba ausente por el funeral y cosas de duelo. Cuando regresé, el subdirector, con quien nunca había hablado antes, me sacó de clase para consejería. No era terapeuta en absoluto, pero la escuela, y tal vez mi familia, pensó que sería bueno hablar con alguien, así que lo eligieron a él. Me dijo que entendía la pérdida, y que se quedaba con él todos los días. Cuando era niño, llevó a su hermana bebé a bañarse, pero era muy pequeño para saber que los bebés no pueden bañarse solos. Me dijo que vio a su hermana bebé ahogarse, y morir en la bañera y que no hizo nada. Dijo que era muy joven para darse cuenta de lo que pasaba, pero se quedó con él todos los días. Le pregunté qué tenía que ver eso con mi papá. Dijo, bueno, todos experimentan la muerte, lo evité completamente a toda costa, y nunca hablé sobre la muerte de mi papá con nadie en la escuela después de eso. En mi cerebro de niña, no quería estar asociada con nadie que conociera la muerte debido a lo jodida que podía ser la gente en ese lado de la experiencia humana. Dime que lo despidieron, eso está mal. No le dije nada a nadie en ese momento, realmente no tenía a nadie en quien confiar. Para ahora ya se jubiló, si no es que falleció. Un tiempo después de mi primera ruptura amorosa, mi mejor amigo / compañero de cuarto y yo fuimos al supermercado. Antes de salir del coche, le dije que aún estaba dolido por la ruptura. Hubo una pausa, luego me miró y empezó a recitar la primera mitad de The Game de Garth Brooks. Cuando terminó, solo nos miramos por un momento o dos. Luego nos cagamos de risa. No me había reído así en meses. Fue tal alivio. Él no tiene absolutamente ningún recuerdo de ese momento, y ni siquiera sabía que conocía partes de esa canción. Esto fue en 2002, tal vez 2003. Sé que esto puede no ser lo más descabellado, y ciertamente no fue el momento más difícil de que alguien haya tenido jamás, pero fue tan aleatorio, tan divertido, y realmente ayudó. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.